Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Jorge Gervasio Flores, Darían de Jesús Canga Díaz y Cristian Antonio Rodríguez González y vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Bueno, ahora hablaremos sobre qué es la contaminación del agua. Es aquella que llega a sufrir ciertos cambios en su composición hasta quedar inservible. Esto que nos quiere decir que es aquella agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como pueden ser la agricultura, además de ser una fuente de insalubridad. La contaminación del agua o hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza que puede tener una densidad superior a la situación natural, de modo que no puede reunir las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración de la calidad del agua se puede traducir como que es la existencia de microbios, los metales pesados o sedimentos que hace que en su consumo tenga efectos dañinos en la salud y en el medio ambiente. Un dato interesante es que la contaminación del agua ha llegado a provocar 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como la cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. En 2017, incluso más de 220 millones de personas necesitaron tratamiento preventivo para la esquistosomiasis, una enfermedad muy grave y crónica provocada por incluso las lombrices parasitarias contraídas a la exposición de agua infectada. Las causas que originan la contaminación del agua son las de origen doméstico. Las aguas domésticas son las que provienen de núcleos urbanos y contienen sustancias procedentes de la actividad humana, alimentos, direcciones, basuras, etc. El origen agrícola, que ya conocemos que es el origen ganadero, son el resultado del riego y de las labores como las actividades de la limpieza de la ganadería y que su agua aporta grandes cantidades de estiércol y orines, es decir, que pues, aportan mucha materia orgánica, nutrientes y microorganismos. El origen industrial. Proceden del resto de agua utilizada como medio de transporte de sustancias y en lavado y enjuague. De hecho, se estima que solo en Estados Unidos la industria genera cerca de 3.6 millones de toneladas de contaminantes orgánicos. Y en México se dice que más del 80% del agua se va en uso agrícola y de la industria. El origen pluvial. Al llover el agua arrastra toda la suciedad que se encuentra a su paso. Y esto se puede darse en cualquiera de los tres casos anteriores incluso. En las ciudades, esta agua arrastra aceites, materia orgánica y diferentes contaminantes que se encuentran en la atmósfera o cerca del lugar. El origen fluvial, o también conocido como navegación, es en rutas de navegación. Los vertidos de petróleo, accidentales o no, provocan importantes daños ecológicos. La ONG estima que más de 1.000 millones de personas sufrirán en el futuro la escasez del agua a causa de la contaminación o incluso la superpoblación y el cambio climático. Como las consecuencias de la contaminación del agua, encontramos el deterioro de la calidad del agua y ya tiene efectos negativos para el medio ambiente. Incluso el presidente del Banco Mundial, David Malpass, afirma que el deterioro de la calidad del agua frena el crecimiento y exacerba la pobreza en muchos países. Consecuencia número uno podría ser la destrucción de la biodiversidad, ya que la contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación, la contaminación de la cadena alimentaria, la pesca en aguas contaminadas, así como la utilización de aguas residuales en la ganadería y la agricultura, etc. Escasez del agua potable. De hecho, la ONU admite que aún existen miles de millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable y saneamiento. Enfermedades, pues, enfermedades que muchos conocemos, y la OMS calcula que unos 2.000 millones de personas beben agua contaminada potable, con excrementos, exponiéndose a contraer enfermedades como la cólera, la hepatitis A y la disentería. Otro punto importante en las consecuencias es la mortalidad infantil. Según la ONU, las enfermedades diarreicas vinculadas a la falta de higiene causan la muerte a unos miles de niños al día en todo el mundo. De hecho, cerca de 1.000 niños mueren todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada. Y en México, aproximadamente 95.000 niños menores de 5 años mueren por consumir agua contaminada, y solo un 52% de la población recibe agua diariamente.
¿Cuáles pueden ser las soluciones para reducir la contaminación del agua? Reducir las emisiones de CO2, esto es para evitar el calentamiento terrestre y la acidificación de los océanos. Atenuar el uso de plaguicidas químicos y nutrientes en los cultivos agrícolas. Disminuir y también depurar las aguas residuales de forma segura. ¿Esto para qué? Además de no contaminar, puede reutilizarse para el regadío y la producción de energía. Limitar el uso de plásticos, de que solo uno que acaben flotando en ríos, lagos y océanos. Fomentar la pesca sostenible, esto para garantizar la supervivencia de las especies y evitar el empobrecimiento que se produce en los mares hoy en día. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Antonio y voy a explicar qué es la contaminación del aire. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire, o también llamada contaminación atmosférica, consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de una diferente gravedad a los seres vivos. ¿Qué tipo de sustancias producen la contaminación del aire? Todos sabemos que la concentración de estas sustancias químicas son altamente nocivas para la salud del ser humano y por lo tanto estas producen una contaminación en el aire. Causas: consumo de combustible fósil y emisión de smog. Este tipo de combustible es una de las fuentes principales de contaminación atmosférica, pues genera una alta concentración de gases, especialmente el dióxido de carbono. Agrícolas y agropecuarias. En el caso del sector agropecuario, las emisiones corporales de gas metano y dióxido de carbono son parte de las causas de la contaminación atmosférica. Actividad industrial. Los procesos industriales contaminan de manera importante el aire que respiramos, al ser una fuente de emisión de sustancias químicas y minerales. Esa también forma parte de las fuentes emisoras de smog. Emisiones de compuestos y organismos volátiles. Las emisiones de compuestos y organismos volátiles, o también llamado smog fotoquímico, afectan al aire que respiramos, ya que estos contienen, por ejemplo, el tetracloruro de carbono, que afecta a la capa de ozono. Gases emanados por erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas siempre vienen acompañadas de las emisiones de gases tóxicos, así como la expulsión de un material carbonizado y polvo que se acumula en la atmósfera. Uso de químicos. El uso de aerosoles, gases para refrigeración, esmaltes y otros solventes son algunos de los principales contaminantes. Incendios forestales. Los incendios forestales son una fuente de dióxido de carbono. Consecuencias: problemas respiratorios. El aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales e incluso plantas al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Lluvias ácidas. Ciertos elementos químicos reaccionan con la atmósfera y con el vapor del agua y forman ácidos o mezclas que posteriormente caen en forma de lluvia. Deterioro del agua. La contaminación del aire incide sobre el agua, ya que ésta al evaporarse y precipitarse entra en contacto con los contaminantes del aire. Daño en la capa de ozono. Las capas superiores de la atmósfera se le hallan en la capa de ozono, que nos protege del impacto de los rayos solares. Ciertos gases reaccionan a él y agujerean esta capa. El efecto invernadero. La presencia de ciertos gases pesados en la atmósfera constituye una barrera química artificial que impide a una porción del calor terrestre irradiar hacia el espacio. Soluciones. Existen diferentes tipos de soluciones. Las más populares son la reducción de emisiones de gases contaminantes y el uso de energías renovables, ya que esta reduciría el uso del combustible fósil. Buenas tardes, mi nombre es Darían de Jesús y les voy a hablar acerca de la contaminación de la tierra. ¿Qué es? La contaminación de la tierra, o también llamada contaminación del suelo, es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos que provoca cambios perjudiciales y reduce el empleo potencial tanto por parte de la actividad humana como por parte de la naturaleza. Tenemos dos tipos de contaminación: la contaminación puntual, que se debe a razones concretas y tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. Esta contaminación por lo regular se encuentra en ciudades, emplazamientos de antiguas fábricas, los alrededores de las carreteras, los vertederos ilegales y las depuradoras. Y la contaminación difusa, que abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar.
Esta se encuentra a través de sistemas aire, suelo, agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Como causas tenemos el uso incorrecto de productos tóxicos y vertidos industriales. Es uno de los ejemplos más comunes de esta causa sería la fuga o vertidos accidentales de productos tóxicos. Accidentes en el transporte de mercancías peligrosas. Aunque existe un gran control en el transporte de mercancías peligrosas de manera accidental, puede producirse vertidos que deberán identificarse y solucionarse con rapidez y eficacia para evitar graves consecuencias en la contaminación del suelo y aguas. El uso indebido de los pesticidas y abonos. El uso continuo y abusivo de pesticidas y abonos puede provocar una contaminación directa en el suelo e incluso indirecta de las aguas superficiales. El alcantarillado antiguo en mal estado. Esto se debe a que, por el mal estado en el que se encuentra, la alcantarilla puede producir fugas que pueden llegar hasta el subsuelo y a las aguas subterráneas. Manejo indebido de basuras. El plástico o el polietileno son los restos de basura que más contaminan y afectan el medio ambiente. Estos materiales tardan siglos en descomponerse y mientras tanto van saturando zonas terrestres. Como consecuencias tenemos los daños a la salud. Dentro de los daños a la salud se encuentran las enfermedades como el tétano, la ascaridiasis, la anquilostomiasis y la larva migrans. Peores cultivos. Los agentes de la contaminación del suelo comprometen la seguridad alimentaria de la población mundial a disminuir la cantidad y calidad de las cosechas. El cambio climático también es una consecuencia. La contaminación de agua y aire, el deterioro de la superficie terrestre repercute en la calidad de agua y del aire, sobre todo en los países en vías de desarrollo. La desaparición de especies también es una consecuencia de esta. La contaminación del suelo es una de las principales causas que podrían desencadenar la sexta extinción masiva de la historia. La población terrestre de vertebrados ya se redujo un 38% entre el año 1970 y 2012. El impacto en la economía es otra de las consecuencias. Se estima que las pérdidas económicas globales originarias por el deterioro del suelo llegan a superar el 10% del Producto Interior Bruto, el PIB, más que nada. Soluciones. Como solución tenemos consumir alimentos sostenibles, reciclar correctamente pilas y baterías y hacer compostaje casero o deshacernos de los fármacos en los lugares habilitados para ello. Incentivar un modelo más ecológico de industria, agricultura y ganadería, entre otras actividades económicas. Mejorar la planificación urbanística en las ciudades y el transporte, así como el tratamiento de las aguas residuales. Incluir a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en el diseño, la implementación y la evaluación de la gestión sostenible del suelo. Bueno, esto es todo por parte del equipo. Esperamos que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.